Pues vamos a pasar a la siguiente presentación, que es por parte de la empresa Enburst Captio. El título de la presentación es El camino a la automatización empieza por el CFO. Bueno, desde Asset llevamos ya bastante tiempo, fácil 2, 3 años, insistiendo en que la responsabilidad del CFO ha cambiado y ha pasado de ser una responsabilidad exclusivamente vertical sobre su área, el área de las finanzas, a ser una responsabilidad más transversal, ¿no? Una responsabilidad en la que realmente el CFO participa en esas decisiones estratégicas de negocio, precisamente por su participación en los órganos de decisión, ¿no? Dentro de lo que es la empresa. Pues esto, unido a la necesidad de hacer una gestión inteligente de los gastos empresariales, lo que nos lleva es a un proceso de digitalización y de automatización de todos los procesos. O sea, lo que ahora mismo se está llamando la transición digital. Una transición digital que realmente afecta a todas las áreas de la empresa. O sea, realmente casi todos los departamentos se ven implicados en este proceso. Y cuando hay muchos departamentos que se ven implicados en una empresa, evidentemente se necesita un líder. Y desde Asset y ya desde muchas empresas y análisis que se están haciendo, lo que se está viendo es que el líder que lleva todo este proceso es el CFO. Indudablemente, el director financiero se tiene que ayudar de una serie de herramientas, ¿no? Y que sean herramientas adecuadas para conseguir un éxito en todo este proceso. Bueno, pues en esta presentación vamos a conocer pues este tipo de herramientas y cómo poder hacer que este proceso sea relativamente sencillo. Para ello, pues nos acompaña Enrique Ruiz, que es Strategic Account Manager en Enburst Captio. Enrique, muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? Te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación, por dejarnos participar. Y bueno, como bien comentabas, el CFO ahora mismo se ha convertido en el líder de la digitalización y en nuestro caso es una solución en la que la parte positiva es que, como has indicado, el CFO tiene que pilotar este cambio, pero no está solo. Es decir, esta labor o el implantar una solución del tipo en la que vamos a comentar actualmente no solo le beneficia a él, sino que vamos a ver que se pueden ver beneficiadas muchas más áreas que pueden apoyar al CFO, como puede ser el área de recursos humanos, como puede ser el área de compliance, a la hora de cumplir las políticas de viaje o la política de gastos de la compañía. O incluso también es el propio empleado el que se beneficia porque va a tener una gestión mucho más ágil de los gastos que posiblemente haya anticipado y hoy en día ¿qué empleado no estará más contento si no puede recibir de una manera mucho más eficiente el pago de esos gastos que ha anticipado el mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que buscamos sobre todo en este caso es lo mismo que hemos ido hablando toda la mañana. Es una optimización en los procesos, en este caso en el proceso de la gestión de gastos y también adicionalmente en una nueva línea de negocio que hemos implantado recientemente, que es la digitalización también de facturas de proveedores, aunque nuestro foco principal, como has comentado, es la digitalización de los gastos de empleado. Antiguamente se hablaba de gastos de gastos de viaje, gastos de desplazamiento. Nos olvidamos ya ese concepto, hemos cambiado. Existe el teletrabajo, toda la realidad que teníamos hace 2 años no tiene nada que ver. Por eso vamos a hablar en todo momento de gastos de empleado. Ahora explicaremos iremos viendo el porqué. Estas prioridades que han surgido por la etapa COVID, pues el aumento del teletrabajo ha hecho que los gastos cambien. La ventaja de Captio es que es una solución totalmente configurable y parametrizable que hace que en cada momento nos podamos adaptar a las nuevas realidades que se están dando de las distintas empresas. Igualmente a los distintos tamaños. Captio es una solución que está implantada en numerosas empresas del IBEX 35, pero también en micropymes que quieren hacer una gestión eficiente de sus gastos, pues porque tienen menos capacidad en muchas situaciones para manejar esos problemas que se encuentran en el día a día a nivel financiero. También nos vamos a enfocar a una mejora en la experiencia del empleado. Cada vez necesitamos empleados más contentos, empleados a los que se les facilite su labor para dedicarse única y exclusivamente a su tarea. En mi caso, soy comercial, toda la vida ha supuesto un proceso muy engorroso lo que es la gestión de mis gastos, el pasarme horas delante de un Excel, grapando mis tickets y demás. Eso ha cambiado, me tengo que dedicar a vender, no me tengo que dedicar a pasar mis gastos durante 1 hora y media, 2 horas a final de mes, que es cuando más presión encima tenemos, ¿no? Tenemos a su vez que mejorar la visibilidad en los gastos. Evidentemente, confiamos en nuestros empleados, pero eso no exime de que podamos mejorar esos procesos o mejorar esos gastos, saber dónde estamos gastando, dónde podemos reducir, qué impacto tiene en la empresa, cómo mejorar nuestra relación con los posibles proveedores que tenemos desde un departamento de compras. Todo eso nos lo va a permitir Captio. Y por supuesto, no voy a reiterarme más.
en la virtualización de la oficina financiera y en la digitalización de la función contable, por supuesto. Pero vamos, esto ya se ha ido hablando durante toda la mañana, no quiero ser reiterativo. En ese sentido, bueno, pues nosotros tenemos esta rueda porque entendemos que la gestión de gastos es un proceso, es un círculo que hay que cerrar. Entonces, lo que vamos a ver esta mañana es cómo conectar, decidir, optimizar y predecir todos estos gastos de empleado con las distintas soluciones, ya que Captio es una solución muy modulable. Cada empresa va a poder adaptarse a sus circunstancias y cada momento contratar aquellos módulos que les sean más útiles. Esto implica que si inicialmente necesitas un proyecto más reducido, es totalmente escalable y no te vas a quedar corto si en un futuro vas a tener necesidades adicionales que te vayan surgiendo. Por situarnos, ¿quiénes somos? Bueno, formamos parte del grupo Emburse, que es un grupo americano, que es a día de hoy la mayor empresa global independiente en lo que es la gestión de gastos y digitalización de facturas. Captio se crea hace 12 años en España como una startup, 4 emprendedores apostaron por esta solución de gestión de gastos, que entonces en España no existía. Fuimos la primera solución de digitalización de tickets homologada por la agencia tributaria. A día de hoy estamos homologados por la agencia tributaria española, francesa, italiana y portuguesa. Cumplimos también los requerimientos establecidos por la agencia tributaria mexicana. Hablamos de estas 5 agencias porque son las únicas que establecen una homologación específica, pero somos compliance con prácticamente la totalidad de países europeos y a nivel mundial. Tenemos más de 4,5 millones de usuarios, más de 14.000 clientes alrededor del mundo y presencia en más de 120 países. Nuestro sistema de OCR lee hasta 206 idiomas, dialectos diferenciados, con lo cual es una solución totalmente global y adaptable a cualquier empresa, sea local o internacional. ¿Cómo tenemos concebido el modelo en Emburse? Bueno, pues Emburse tiene una serie de productos, una serie de marcas en función del nivel de empresa, el nivel o el target de nuestro cliente, con la única particularidad de Captio. Como os hemos comentado, a nivel europeo, el sur de Europa y Latinoamérica tienen unos requerimientos totalmente diferentes en lo que son las homologaciones. Las agencias tributarias son muy estrictas en lo que hay que cumplir para poder eliminar el papel y en ese sentido Captio es la marca que se terminó por el grupo para el mercado europeo y sudamericano por esas complejidades normativas que cumplimos en todo momento y que os van a permitir a las empresas eliminar el papel y olvidaros del farragoso proceso de enviar los tickets por valija, archivarlos y demás. Vamos a entrar ya a lo que es la propia solución de Captio, las soluciones nuestras. Cubrimos estas 4 fases, que sería lo que es la parte de gastos de empleado, los gastos de empresa, la red de partners y una parte de Customer Success y Service, que es muy importante, ya que a día de hoy el estándar de satisfacción de nuestros clientes es elevadísimo y eso hace que una de nuestras principales fuentes de negocio sean los propios clientes que nos referencian, otros clientes nuestros o directores financieros que cambian de empresa y quieren continuar con Captio en las nuevas empresas en las que van a trabajar. ¿Qué beneficios son los principales que establece Captio? Bueno, pues el primero, el aumento en la eficacia y en la productividad, tanto desde el punto de vista del director financiero como los empleados, como os comentaba anteriormente. Vamos a controlar y visibilizar el proceso en todo momento, tanto desde el perfil del propio manager que está aprobando los gastos, como del administrador del sistema, como desde el departamento de tesorería, compras. Cualquier persona que se le habilite como administrador va a poder tener una visibilidad clara de qué se está gastando y en qué se está gastando. Por supuesto, cumplimos los más altos estándares de seguridad. Tenemos clientes de banca, clientes de seguros que nos llevan al límite a la hora de cumplir requerimientos de seguridad y estamos totalmente adaptados a este tipo de estándares. El cumplimiento normativo, como hemos comentado antes, por las homologaciones con las distintas agencias tributarias. Buscamos un ahorro económico. ¿Por qué? Porque si controlamos el gasto, sabemos dónde se gasta, evitamos gastos duplicados, podemos saber o llegar a negociar con aquellos proveedores donde hacemos un gasto mayor mensualmente. Al final lo que vamos a hacer es impactar todo en un ahorro económico. Además, si le añadimos temas como, por ejemplo, la recuperación de IVA que comentamos, puede llegar a suponer que el proyecto de implantación de una solución de gasto pueda llegar a ser, entre comillas, gratuito para la empresa. Y, por supuesto, empleados y proveedores más felices porque todo va a ser más eficiente. La parte principal o el núcleo principal de Captio es la gestión de gastos del empleado. Con una simple foto a través de una app vamos a poder eliminar el papel, extraer los datos principales del ticket, los 3 datos que establece la agencia tributaria, importe, proveedor y fecha, y con eso ya podremos eliminar el papel y empezar a procesar nuestros informes de gasto para que luego, posteriormente, nuestro manager
o el flujo de aprobación que establezcamos nos apruebe estos gastos. Elementos principales, las 16 alertas automáticas. Captio es la solución que más alertas te permite, con lo cual nos olvidamos de que haya una persona centrada en comprobar si todos los tickets son correctos, si se cumple la política de gasto. Podemos controlar tickets duplicados, que un empleado haya pasado o alguien de la compañía haya pasado ya ese ticket en algún momento. Podemos comprobar tickets que se han generado en festivo, tickets en fin de semana, establecer alertas de exceso de una comida, por ejemplo, incluso que puedan ser restrictivas o informativas, establecerlas como queramos. Podemos establecer, lógicamente, Captio, a la hora de configurarlo, vamos a adecuarnos al 100% a la política de gastos de la compañía. Estableceremos workflows que tengan una lógica clara en función del perfil. No es lo mismo el workflow que va a tener que seguir un director general, por poner un caso, que un empleado, un comercial, que a lo mejor, pues evidentemente, tenga un workflow de más pasos que tenga que cumplir. Adaptación del kilometraje con Google Maps. Cada vez es más normal que no sepas ni la dirección. Tú metes una empresa al inicio, otra empresa al final, una visita, y te va a generar el kilometraje. Y cumplimiento del SI y de la gestión de IVA, como veremos más adelante. Fruto de esta unión con el grupo Emburse, con la parte americana del grupo, hemos crecido tecnológicamente mucho en estos 2 últimos años. Uno de los productos más novedosos sería las tarjetas de control inteligente, las Emburse Cards. El empleado cada vez le cuesta más anticipar el gasto, pero al mismo tiempo el tener tarjetas de crédito corporativas son engorrosas, suponen un problema en muchos casos. Hablar con el banco que te las emita. Bueno, pues nosotros permitimos que a través de la plataforma de Emburse sea la propia empresa la que genera sus propias tarjetas. Estas tarjetas van a permitir la generación del gasto automáticamente en la aplicación, permiten la conciliación instantánea, nos olvidamos de tener que estar punteando qué gasto me ha pasado el empleado con el extracto de la tarjeta que me envía el banco, aquí todo se concilia automáticamente. A nivel de tesorería vas a ver un único apunte en tu cuenta de la transferencia que has enviado a la plataforma, a la entidad de dinero electrónico correspondiente. Se puede llevar en tu wallet, con lo cual para el empleado es comodísimo y, por supuesto, pues podemos establecer todo tipo de límites de importe máximo, establecer límites para que un empleado solo pueda utilizarlas en comida o en transporte. Incluso podemos llegar al punto de vamos a contratar a un empleado, tiene que venir a hacer una entrevista, oye, pues te genero una tarjeta para que pagues todos tus gastos con ella, limitadas a X importe, para 3 días, por ejemplo, y la creas y la destruyes, la eliminas en el momento en que ese empleado ya ha pasado ese proceso. Con lo cual, se trata de que cada vez sea más inteligente la gestión y la realización de los gastos de la empresa. Por supuesto, queremos ir al ciclo completo del gasto. No solo en la finalización, cuando tenemos el gasto, sino también cuando se origina. Cada vez es más habitual que nuestros empleados pues, viajen y se quieran gestionar sus propios viajes. Bueno, pues nosotros tenemos las 2 posibilidades. Nos podemos mover con una solicitud de viajes que lo que nos permita es un control total, de manera que solo se pida el viaje y a través de un travel manager o a través de una agencia de viajes se le contrate, reciba la información y se genere el gasto automáticamente en Captio como un gasto no reembolsable, de manera que podamos tener una trazabilidad 100% del gasto del empleado, asociarlo, por ejemplo, a un proyecto. Antiguamente era difícil. Por ejemplo, una consultora, un despacho de abogados, tiene un viaje y tiene los gastos que ha generado el empleado de un restaurante y demás que ha anticipado por un lado, los gastos del viaje por otro. Tenemos que refacturarlos, un taxi. Bueno, pues todo esto evidentemente desaparece e integramos todo en una única plataforma. Vamos más allá. Hay empresas que ya quieren darle libertad total al empleado. Bueno, pues podemos tener la posibilidad de integrar un travel online de manera que tú mismo puedas, a través de una agencia digital, buscar tus propios billetes, gestionarlos, pedirlos y que te aparezca en Captio para consolidarlos y pasarlos lógicamente a aprobación. Todo esto nos permite que al final los empleados estén mucho más contentos y nosotros como empresa pues tengamos esa trazabilidad que siempre buscamos. El dato, yo creo que últimamente todo se basa en el análisis del dato, saber dónde están los gastos, necesitamos información. Bueno, pues Captio tiene 2 posibilidades. El propio sistema tiene embebido una solución de Analytics que nos va a permitir poder conocer los datos básicos, dónde gastamos, qué alertas han generado, cuánto gasta cada empleado, qué managers se están saltando las políticas a la hora de aprobar gastos. Todo ese tipo de circunstancias las podemos tener, pero sobre todo las grandes empresas van más allá. Cada vez es más necesario tener información completa. Pues, por ejemplo, el visualizar pues, por países para saber dónde se está yendo realmente el gasto, qué tipos de gastos tenemos, cuáles son los centros de coste o qué grupo de empleados gasta más que otros y cómo podemos mejorar esto.
Pues, por ejemplo, el departamento de compras nos lo demandan mucho para saber o poder negociar los contratos con los distintos proveedores, para saber dónde se está gastando ese dinero, ¿no? Y decir, oye, pues voy a este hotel o esta cadena de hoteles, me la están contratando permanentemente mis empleados, voy a negociar un acuerdo con ellos para que me resulte mucho más favorable. Pero podemos llegar ya al punto de incluso de poder saber qué impacto tiene la huella de carbono nuestros viajes corporativos, los taxis, los aviones, incluso un hotel genera un impacto en la huella de carbono. Sabemos que a futuro se está planteando incluso la posibilidad de beneficios fiscales para aquellas empresas que reduzcan esa huella de carbono. Bueno, pues cada vez se nos demanda más. Y aún en un caso, por ejemplo, tenemos casos de grandes empresas que por un tema de responsabilidad social corporativa quieren empezar a decir, oye, estamos siendo eficientes a la hora de nuestros viajes, controlarlos y de saber dónde se está viajando y cómo podemos reducir, a lo mejor por conciliación familiar también, cuántos empleados pasan excesivas noches fuera de casa y podría mejorar esa situación. Bueno, pues todo esto con Captio Analytics es totalmente viable y podemos llegar a controlarlo. Como os he comentado antes, una nueva línea de negocio. Nos demandaban nuestros clientes que si les digitalizábamos sus tickets, ¿por qué no podíamos digitalizarles sus facturas de proveedores? Bueno, pues también hemos dado ese paso y para aquellos clientes que nos lo demanden, pues podemos hacer una lectura automatizada de esas facturas de proveedores, generando más que un workflow en este caso, son unos pasos dinámicos que nos van a permitir, en función del tipo de factura, en función del importe, pues poder hacer esa derivación a quien corresponda para aprobarlos. Por supuesto, todo esto conciliando con las distintas órdenes de compra en tiempo real, incluso para poder, si se nos modifica una orden de compra, que aparezca directamente en Chrome River Invoice, que es la solución en concreto, y podamos modificarlo y la factura en tiempo real y hacer un seguimiento y un filtrado de todas estas facturas. ¿Qué servicios ofrecemos? Hemos hablado de módulos, pero lógicamente todo esto hay que acompañarlo de unos servicios adicionales. Bueno, pues como hemos hablado antes, cada vez es más importante la recuperación del IVA. Hay un IVA muy importante que se está manejando en los casos de los pagos que estamos realizando de los gastos de los distintos empleados. Bueno, pues Captio lo que estamos haciendo es una labor previa en la que nosotros estamos digitalizando todos estos tickets. Con lo cual hacemos una labor muy positiva para los distintos recuperadores de IVA, pero en este caso nosotros mismos ofrecemos la posibilidad, a través de Captio, con un acuerdo con nosotros, recuperar el IVA de todos estos tickets que, como hemos comentado, con un fin muy beneficioso podrían llegar a sufragar la totalidad del coste del proyecto, ¿vale? Porque muchas empresas no están capacitadas a día de hoy para hacer esta recuperación por el proyecto tan engorroso que supone la digitalización y extraer los datos necesarios. Pero pues estamos comprometidos, lógicamente, con el cumplimiento normativo. Hemos hablado de la homologación, pero cada día hay un tema que las empresas están dejando un poco de lado, y es que, evidentemente, hay una obligación del cumplimiento del suministro inmediato de información, pero muchas empresas están olvidando de que esta obligación afecta también a los tickets, a las facturas simplificadas. Bueno, pues Captio, en el caso de que nuestros clientes nos lo demanden, les vamos a poder optar toda esta información para dar el cumplimiento al suministro inmediato de información. Lo que cambia es que en vez de extraer los 3 datos obligatorios en el ticket, importe, proveedor y fecha, lo que vamos a poder es extraer hasta los 18 campos obligatorios mediante un sistema de BPO en el que garantizamos hasta un 99% en el éxito de la lectura de todos estos campos, de manera que nos olvidamos de ese proceso de back office en el que comprobar cada uno de los tickets, cada una de las facturas a la hora de enviarlas al SI. Además, podremos hacerlo o bien haciendo un envío directamente nosotros a través de las distintas APIs de la agencia tributaria, o bien ponerlo a disposición de la empresa para que lo unifique con el envío normal que está haciendo habitualmente del SI y lo consolide y envíe los datos todos unificados. Hablabas antes o has surgido la pregunta en varios casos de lo que es el proyecto de implantación de Captio o de otras soluciones. Bueno, pues nosotros en Captio entendemos que hay proyectos que acaban y ya está, pero hay otros proyectos que están en constante movimiento. Por eso lo que buscamos es también la figura del Solution Administrator. Para empresas muy grandes sabemos que pues, es habitual, por ejemplo, empresas que tienen distintos ERPs en distintos países. Bueno, pues eso puede hacer que vayan cambiando. Bueno, pues lo que establecemos es un servicio de consultoría, de informes de alta calidad y de soporte prioritario que permiten dar cobertura a esas empresas y que también esas circunstancias, esos cambios que se van dando, estemos adaptados y poderlos cubrir con este Solution Administrator para ir modificando pues, los envíos de información, los procesos en función de lo que nos indiquen, ¿vale? Pues con este proceso de consultoría que el cliente tiene garantizado si así lo determina y así lo demanda. Por supuesto, no tiene sentido esto si no se integra con el sistema contable.
Captio, como hemos comentado, puede ir desde una pyme hasta clientes con sistemas. Sí, perdón. Enrique, perdona, te queda un minuto, ¿vale? De tiempo. Vale, sí, teníamos esta última slide. Con lo cual nos adaptamos con las distintas sistemas contables y al mismo tiempo también tenemos integración para poder hacer la conciliación con los distintos bancos, para poder recibir la información de los bancos y asimismo con plataformas de transporte. Tenemos acuerdos con Cabify, con JoinUp, para que según se genere el gasto en estas plataformas aparezca automáticamente en Captio. Y por supuesto con las agencias de viaje y con las empresas de dispositivos multifunción, que la mayoría ya son partners de Captio. Básicamente esto es Captio, es mejorar el sistema de gestión de gastos y hacer la labor mucho más fácil, no solo al CFO, sino que también a muchos otros departamentos de la compañía. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Bueno, creo que lo más importante sobre todo es darnos cuenta de cómo se nos puede ayudar a los directores financieros para tomar las decisiones en el proceso de automatización, que tal y como comentamos ayer, existen ya muchas herramientas que pueden ser perfectamente integrables dentro de los ERPs y que nos pueden ayudar muchísimo en toda la gestión diaria. Y luego, bueno, pues también otra idea, ¿no? Y es que, bueno, pues todo el tema del proceso de gestión de gastos de empleados, como se ha podido ver, pues evidentemente también es uno de los procesos más sencillos de automatizar y con el que se pueden llegar a obtener también grandes beneficios. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a Captio por vuestra participación en el congreso de hoy. A vosotros, un saludo.